Si hay algo que se puso muy de moda en los últimos tiempos culturales, es la ideología liberal, y esto se debe a motivos ya de público conocimiento. En este video no pretendo dar mi opinión acerca de cómo debe ser la constitución, de si estoy de acuerdo o no, al menos no por ahora, sino simplemente explicarte qué tintes ideológicos muestra la constitución argentina que tenemos. Sin más, empecemos. Hay algo importante, y es que para definir esto tenemos que tener en claro que cada constitución tiene una parte dogmática y una orgánica, siendo la primera aquella donde se definen las prioridades y objetivos junto con la manera de pensar de esta. La orgánica, por su parte, habla de la organización de las autoridades del Estado, ya sean las facultades, la capacidad de reelección, etcétera, etcétera. Por eso en este video vamos a hablar de la parte dogmática, demostrando cómo se refleja el pensamiento liberal, y en otro video voy a hablar de cómo se organiza el Estado según nuestra Carta Magna. Fue por allá, por el siglo XVIII, cuando el liberalismo surgió como una respuesta contra la monarquía absolutista, donde el poder se concentraba en el rey, y posteriormente las ideas de pensadores como John Locke y Adam Smith impactaron y tuvieron éxito primeramente en la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Esto luego degeneró en un traspaso del sistema monárquico al democrático. El liberalismo, con fervor, defiende primeramente la igualdad ante la ley, es decir, que no importa, por ejemplo, que tu amigo fuese un millonario y vos alguien con muchas necesidades. Ambas personas se tienen que juzgar igualmente sin hacer excepción según quiénes son. Si bien esto al final no se sigue al pie de la letra, la realidad es que el liberalismo defiende esto. El otro principio que caracteriza a la ideología liberal es la garantía de la libertad individual, es decir, el hecho de que el Estado intervenga lo menos posible en nuestras acciones como personas humanas. Después de todo, la palabra deriva del latín liberalis, que significa relativo a la libertad. Algo que queda muy claro es que la ideología tiene su versión social y su versión económica, que sí, ambas se hacen presentes en la Constitución. El social es el que defiende que el Estado no se intrometa en las decisiones individuales, haciendo que la sociedad siga su propio rumbo con su cultura y tradición. El liberalismo económico defiende de hecho lo mismo, pero limitando la intromisión del Estado en la producción y comercio, eliminando los impuestos lo más que se pueda, buscando beneficiar a la meritocracia y la producción. Los puntos más fuertes para decir que es liberal son los artículos desde el 14 al 19. Empezando con el 19, el cual lo considero el más liberal de todos, defiende el hecho de que tanto vos como yo podemos realizar cualquier acción sin que ésta perjudique a alguien más o a la ley en sí, además que el Estado no nos puede obligar a hacer algo que no sea autorizado por ninguna ley. Este artículo responde fielmente al principio de la no intromisión del Estado en nuestras acciones, defendiendo la libertad individual de cada persona al darnos el derecho de poder hacer nuestra vida siempre y cuando no hagamos una ofensa intencional. Los principios de la igualdad ante la ley se presentan en los artículos 15 y 16, siendo el primero el que elimina la esclavitud criminalizando la venta de personas y el segundo eliminando cualquier prerrogativa de sangre evadiendo el sistema monárquico. El principio al no tratar a ciertas personas como objetos y por otra parte se deja de lado el privilegio por familia. El artículo 8 también defiende este principio debido a que cada ciudadano mantiene sus garantías de ciudadanía en cada estado provincial. La propiedad privada por su parte, siendo la base del capitalismo y por ende del liberalismo económico, se defiende en el artículo 17 donde es descrita como inviolable, a no ser por causa de una sentencia. Aunque no lo parezca, el 18 también defiende la libertad individual, y esto se debe dar del derecho a toda la población a un juicio previo sin importar que hayas hecho las peores atrocidades de la humanidad. Se defiende al individuo frente al abuso del poder limitado nuevamente del Estado. El artículo 14 defiende la libertad de expresión y a su vez promueve la libertad económica, mencionando la facultad de ejercer toda industria lícita. Otro artículo que defiende esta libertad de expresión es el 32, diciendo que no se puede limitar la denominada libertad de imprenta. Hay un principio muy importante que vimos en la definición de la ideología y es su estrechez con la democracia, la cual se hace presente en los siguientes artículos. Ya sea en el 22, defendiendo que el pueblo es el que elige a sus representantes condenando la toma del poder por la fuerza. Por otra parte, la Constitución defiende al pueblo nuevamente del abuso de poder en el 29, prohibiendo la supremacía del poder ejecutivo.
Y también lo hace en el 23 al prohibirle al presidente penar personas por sí solo en medio de un estado de conmoción o ataque exterior. La libertad de navegación, por otra parte, se queda fielmente defendida en el 26 al darle la libertad a cada provincia de poder ejercerla, y en el 10 dice que el interior de la república es libre de circular a los fines de producción y comercio. Sobre el tema de los impuestos, que como dijimos, la doctrina iliberal tiene como principio reducirlos lo más que se pueda, la Constitución tiene cosas que decir al respecto, y su artículo 4, tras mencionar cada tipo de contribución al Tesoro Nacional que puede existir, nos dice que esto solamente lo puede establecer el Congreso, es decir, el Poder Legislativo. Esto con tal de que el Ejecutivo o el Judicial no hagan un cambio muy brusco de estos. Por otra parte tenemos al 25, que nos menciona que cualquier persona extranjera que llegue con motivos de producir o enseñar no podrá ser gravada con impuestos. Si podemos decir algo, es que este artículo que te mencioné son los que realmente reflejan la ideología liberal en el capítulo 1 de la Constitución, que si bien hay algunos números que he mencionado, como el primero que habla de la forma republicana de gobierno, no se relaciona directamente con la ideología, sino que se hicieron independientemente de esta. ¿Qué podemos decir del resto de artículos que aparecen en la parte dogmática con las reformas? Partiendo con el 14 bis, aquel famoso artículo es el que indica los derechos del pueblo trabajador, otorgando las vacaciones pagas, el salario mínimo, la jornada laboral, etcétera, etcétera. Está de más contar el contexto en el que surgió la reforma derogada de 1949, que incluía los derechos del trabajador, y posteriormente en 1957 en la derogación de aquella última se redactó este artículo. Y aquí, según lo que hemos visto en la definición de liberalismo, este artículo no es liberal, ya que esta ideología nunca ha tocado el tema de la explotación laboral. Yo diría que este artículo entra en la categoría ideológica de peronista al establecer las clases sociales, pero que precisamente la clase trabajadora tenga acceso a sus derechos. Por otra parte tenemos los nuevos derechos y garantías que aparecen en la reforma de 1994, pasando desde el artículo 36 hasta el 43. De uno lo digo, en todos excepto el 42 y 41 se reafirma el liberalismo, porque refuerzan el proceso democrático, ya que en el 36 se condena a cualquier ente que haya ocupado un cargo estatal por la fuerza, considerándolo un traidor a la patria. El 37 nos habla de la igualdad del hombre y la mujer para acceder a cargos electivos, el 38 es el que sostiene la creación de partidos políticos para la representación de aquellas minorías de la población, el 39 nos menciona la iniciativa popular del pueblo, es decir, que si yo recolecto cierta cantidad de firmas, puedo enviar proyectos de ley al Congreso. Y el 40 nos indica que el Congreso puede iniciar consultas populares. Los otros tres no son cosas que nos haya planteado el liberalismo, siendo el primero el que defiende el derecho a un ambiente sano, ya sabes, la baja contaminación. El 42 nos dice que el Estado debe proteger al consumidor de productos protegiendo su salud. Y por último tenemos el 43 que nos habla de la acción de amparo que le otorga al pueblo a la expresión contra una omisión de alguna autoridad.